Se cumplen 3 meses del inicio de la guerra en Ucrania. Este es el conflicto armado más grande que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, terminada en 1945. Y su impacto en la población civil ha sido enorme. Y es que esta guerra ha provocado el desplazamiento a gran escala más rápido que ha habido en el viejo continente en los últimos 70 años. Y ya ha dejado más de 3.900 civiles muertos, según la ONU. En lo militar, Rusia ha logrado controlar un corredor en el este y en el sur ucraniano que lo puede conectar hasta Moldavia, especialmente a la región prorrusa de Transnistria, mientras que las tropas ucranianas han logrado mantenerse en Kiev, la capital, y recuperaron Kharkiv, la segunda ciudad más importante del país. A continuación les mostramos un resumen de qué ha pasado militarmente en lo que va de la guerra. La guerra empieza el 24 de febrero con una ofensiva rusa en el norte. Los objetivos, la capital Kiev y Kharkiv, la segunda ciudad del país. En los primeros días, el Kremlin también se moviliza en el sur contra el puerto de Mariupol, donde los rusos organizan un sitio. Después, la ciudad de Gerson cae rápidamente. Sin embargo, en el oeste, la contraofensiva ucraniana defiende Mykolaiv e impide a los rusos avanzar hacia Odessa. A mediados de marzo, Kiev sigue en pie. La toma de la urbe principal acaba siendo mucho más difícil de lo que Moscú imaginaba y no llega a concretarse, pues los ucranianos resisten en el norte con contraofensivas eficaces hasta retomar control de las regiones alrededor de la capital. El 2 de abril, Rusia se retira del norte del país y empieza a concentrar sus esfuerzos en el sur y el este de Ucrania. Mariupol sigue sufriendo bombardeos intensos e Izium cae en manos rusas. En las últimas semanas, las contraofensivas ucranianas han alejado a las fuerzas rusas de Kharkiv, pero en Mariupol, tras 2 meses de feroz resistencia ucraniana, los rusos finalmente logran controlar la estratégica ciudad portuaria y la planta metalúrgica de Azovstal. Los rusos ahora concentran sus esfuerzos en el Donbass, en las regiones de Lugansk y Donetsk. El presidente ucraniano ha dicho este lunes que las próximas semanas serán difíciles para su país. ¿Qué tanto ha ganado Rusia con la guerra en Ucrania? ¿Cómo se ha reconfigurado la geopolítica? ¿Occidente tiene la suficiente fuerza para detener las intenciones de Moscú o prevalecerán los deseos del presidente ruso Vladimir Putin? ¿Le ha servido el conflicto a la OTAN para revitalizarse? ¿Y por qué los organismos internacionales han sido insuficientes para frenar los combates? Hoy en el debate de France 24, los 3 meses de la invasión rusa a Ucrania. Y para analizar este tema saludamos a Marcela Chapa Garza, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Querétaro, quien está en Querétaro, México. También está con nosotros Vladimir Rubinsky, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI. Él se encuentra en Cali, Colombia. Yo soy María Clara Calle y estaré con ustedes en reemplazo de mi colega Santiago López. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en el debate con todos sus comentarios y preguntas. Lo pueden hacer a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y nos encuentran como @France24_ES. Mi cuenta personal es María Claguirre. Los leemos y les recuerdo nuestra etiqueta, numeral El Debate F24. Esperamos todos sus comentarios. Comenzamos. Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestros invitados y comenzar con una pregunta concreta para Marcela. Y es el 24 de febrero, cuando Rusia comenzó lo que ellos llaman operación militar, dijeron que era para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, concretamente el Donbass. ¿Qué hay detrás de esa afirmación y si realmente hay o no movimientos nazis detrás de esto? Pues creo que eso es un tema muy controvertido a final de cuentas, pero lo que sí siempre fue claro, yo creo, y hasta transparente, era el tema de que lo importante eran las regiones prorrusas del Donbass, ¿no? Como que de alguna manera Rusia siempre fue clara con el pretexto o no del nazismo, pero de alguna manera sí es el hecho de que existan estas poblaciones prorrusas y que
el tema de los acuerdos de Minsk y de las regiones, digo, que se autoproclamaron repúblicas y el tema de la autonomía, como que ese siempre fue el ingrediente principal, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera hoy lo estamos viendo reflejado después de que la ofensiva pues baja del norte hacia el sur y toma parte de las dos salidas al mar, que son estratégicas e importantes. Hoy está concentrado ahí, ¿no? O sea, hoy por hoy, el día de hoy, 3 meses después, donde se va a intensificar y donde de hecho, pues sí, Zelensky está de alguna manera pues con toda la energía para las próximas semanas, es ahí porque siempre fue de alguna manera el objetivo principal. Profesor Vladimir Rubinsky, bienvenido a France 24 y quiero hacerle la misma pregunta. Rusia ha alegado que los ucranianos han cometido un genocidio en la región del Donbass y que por eso intervinieron militarmente. ¿Qué tan cierta o falsa es esta afirmación? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir que el gobierno de Vladimir Putin, mismísimo Vladimir Putin, han cambiado las cuentas, las explicaciones, las narrativas ya por lo menos una docena de veces en cuanto a la explicación por qué Rusia inició la guerra en Ucrania. En cuanto a la pregunta específica acerca del genocidio, no hay evidencias de ningún genocidio cometido por los ucranianos durante estos 8 años que pasaron después de la revolución de Euromaidan, después del comienzo de los combates de esta guerra interna en Ucrania. De hecho, sabemos que hay una investigación abierta que fue iniciada por Ucrania misma. Ucrania no tenía que hacer caso a ninguna demandas, decimos, de la Corte Internacional de la Haya, porque no hace parte del sistema internacional en este aspecto, pero Ucrania voluntariamente dijo, bueno, vamos a ver, si Rusia dice que hubo genocidio, por favor, presenten las evidencias que corresponden a la definición que es genocidio. Y ahora hay una investigación abierta, pero todo indica que no hubo genocidio. Entonces es un pretexto absolutamente falso que fue utilizado por Vladimir Putin para justificar la guerra, la ofensiva que comenzó Rusia en febrero de este año. Y si no hay genocidio, entonces, ¿cuáles pueden ser las intenciones de Rusia detrás de todo esto? Y recordemos que cuando comenzó la guerra, el 24 de febrero, Rusia ya tenía el control de una tercera parte del Donbass, que está compuesto por los oblasts de Lugansk y Donetsk. Y esto lo logró después de la guerra que se desencadenó en 2014 tras la anexión de Crimea. Allí en el Donbass se produce carbón y acero. Están las mayores plantas ucranianas. ¿Cuál es la importancia de esta región y por qué Rusia entonces tendría interés? Y le quiero preguntar primero al profesor Rubinsky. Bueno, hay varios factores detrás de la decisión de atacar a Ucrania, detrás de la intención de transformar esta guerra escondida que Rusia estaba participando al lado de las repúblicas separatistas durante todos estos años. Pero yo creo que lo más importante aquí es la cuestión simbólica. Para los rusos, Ucrania tiene un valor simbólico sin precedente. La narrativa clara y central de la respuesta a la pregunta de dónde proviene Rusia está vinculado íntimamente con la historia de Ucrania y allá el hecho de que Ucrania es un país separado, es un país independiente, siempre ha generado muchas inquietudes, no solamente en mente, en la cabeza de Vladimir Putin, sino también para muchos rusos era muy difícil aceptar esta narrativa histórica que era diferente a la narrativa tradicional rusa. Claramente hay algunos intereses de algunos sectores industriales allá, pero hay que tener en cuenta que si bien la parte de Donbass, Lugansk, donde está concentrado la población étnicamente rusa es solamente una parte de la región. El resto de la región son las zonas rurales con una producción importante agrícola, donde la mayor parte de la población siempre ha sido ucranianos. Entonces, también desde este punto de vista, cuando están hablando que los rusos que estamos defendiendo los territorios rusos, estamos defendiendo a los rusos, es una noticia falsa, porque antes de que comience la guerra en 2014, de hecho, 60% de la población de toda la región, no únicamente de las ciudades como Donetsk y Lugansk, pero de toda la región que ahora Rusia pretende tomar el control y por eso hay una pelea, una guerra ahora ya
los combates, pero el resto de este territorio no son los rusos, sino predominantemente son los ucranianos. Y en efecto, este interés que va más allá de ese control cultural de los sectores prorrusos, Rusia ha logrado crear un corredor en el este y en el sur ucraniano, como lo veíamos en la nota anterior, y allí han logrado el control de Mariupol, que es la ciudad más grande bajo el gobierno de Moscú en este momento. Y también veíamos en el informe el mapa de cómo las tropas rusas han avanzado y ahora controlan casi la totalidad de Lugansk, gran parte de Donetsk, han controlado Mariupol, que era el principal puerto ucraniano al mar de Azov, y se acercan cada vez más a Odessa, que con lo que controlarían el acceso al Mar Negro. Si logran el control de Odessa, podrían acercarse a Transnistria, que es esta región prorrusa en Moldavia. Le quiero preguntar a la profesora Chapa, geopolíticamente, ¿qué significa el control del este y del sur ucraniano? ¿Para qué le sirve esto a Rusia? Pues seguramente el control del este puede implicar una futura anexión, que reitero, de alguna manera sí creo que esa sea la intención detrás de todo esto. Pero por otra parte, el control marítimo tiene mucho que ver con el abastecimiento, con las exportaciones, con controlar económicamente Ucrania, ¿no? De hecho, hay cifras que dicen que Ucrania exportaba grano y aceite comestible, como 6 millones de toneladas mensuales a través del mar, y hoy por hoy lo está pudiendo hacer nada más una, ¿no? De alguna manera están bloqueando, y las vías terrestres son complejas, son más difíciles, hay que invertir mucho en volverlas a activar, ¿no? Entonces, definitivamente bloquea posibilidades militares a través del mar, pero también las económicas, ¿no? Y también el tema del export. De hecho, se le está acusando a Putin de utilizar el hambre como arma de guerra, precisamente por todos los países que dependen de las exportaciones, que después seguramente profundizaremos en este tema, ¿no? Que dependen de las exportaciones de grano y aceite de Ucrania, que no lo están pudiendo hacer precisamente por eso. Y en efecto, como usted lo dice, luego profundizaremos en este tema y es una de las preguntas que les tengo. Pero antes de eso, profesora Chapa, le quiero preguntar, en este momento hay dos ciudades que siguen en poder de los ucranianos, que son Severodonetsk y Lysychansk. Si estas dos caen, los rusos controlarían totalmente el oblast de Lugansk. ¿Se puede acabar la guerra si Rusia logra controlar el Donbass como se lo proponía originalmente o allí no termina todo? Hoy estamos en un punto muy complejo, ¿no? Porque el nacionalismo ucraniano, pues obviamente se disparó, y obviamente el día de hoy las encuestas dicen que los ucranianos están completamente en contra de la secesión de terrenos y la secesión de tierras, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos en un punto de no hay vuelta atrás fácil, de no hay una salida sencilla. Qué tanto se va a pelear y hasta qué tanto se van a intentar recuperar, pues será una cosa que tendrán que decidir como nación, y sobre todo políticamente será una decisión compleja, pero pues también de alguna manera hay que responder al electorado por parte de Zelensky, y lo aguerrido que se ha visto, me parece, no digo imposible, pero tal vez mucho más complejo de lo que nos pudiera parecer, de que se quedan con esa parte y se terminó la guerra, porque precisamente la ciudadanía ucraniana que ya invirtió de alguna manera su paz, ya están alistados en el ejército, ya están peleando, ya están aguerridísimos, ya sufrieron muchísimos daños. Creo que va a ser difícil soltarlo nada más así. Y como usted precisamente lo mencionaba, Estados Unidos y la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, acusan a Rusia de utilizar el suministro de alimentos como un arma. Occidente está denunciando que Moscú está tomando como rehenes, y estas son palabras explícitas de la Casa Blanca, a los alimentos. En ese sentido, le quiero preguntar al señor Rubinsky, ¿qué significa para Ucrania perder el acceso al Mar Negro y perder el acceso al Mar de Azov? ¿Qué significa esto en términos de exportación de granos y aceite? Bueno, significa obviamente mucho, porque no debemos olvidar que Ucrania es el país más grande de Europa si nosotros no estamos tomando en cuenta a Rusia. Ucrania siempre ha sido una granja de Europa.
Ucrania ha sido un productor importante de muchos alimentos y claramente sin tener acceso a las rutas de distribución de estos alimentos, el hecho incluso de tener alimentos como tal significa que no van a poder llegar a los mercados y va a haber un déficit. Ya está haciendo unos evidencias que va a haber un déficit en algunos de los sectores muy importantes del sector agrícola, en algunos de tipos de alimentos. Y claramente, esto es una herramienta de presión que puede utilizar el gobierno de Vladimir Putin. Y sin embargo, yo creo que todo indica ahora que hay menos incentivos por ambas partes, incluso para poder llegar a alguna negociación. Ya no hay vuelta a lo normal de preguerra. Ya las acciones del gobierno de Vladimir Putin, de la Rusia de Putin, ponieron fin en cualquier esperanza que se puede llegar a regresar al punto de partida en febrero cuando Rusia atacó Ucrania. Entonces yo creo que en este contexto seguramente van a haber los problemas que son difícilmente solucionables, pero también no debemos tomar como por acertado que la situación en el frente de la guerra va a seguir como sigue. O sea, nosotros vemos unos avances de los rusos y luego tenían que retroceder. Los ucranianos ahora sienten muchísimo más seguros en sus capacidades de combate. Entonces, el control que Rusia ahora tiene no necesariamente va a poder mantener a largo plazo, aunque eso seguramente es una de las metas de Rusia hablando de la perspectiva militar. Y la crisis no solo se vive en los suministros de alimentos, porque los precios de petróleo y gas se han disparado en todo el mundo. Y es que Rusia es uno de los mayores proveedores de este insumo, especialmente para la Unión Europea, que depende en un 60% de los combustibles fósiles que se producen en Rusia. Le quiero preguntar en ese sentido a la profesora Chapa, ¿qué implica la guerra en este sentido para el petróleo y para el gas? ¿Y cuánto está sufriendo el mundo por la guerra en Ucrania en estos aspectos? Seguramente una alza de precios ahorita inmediatamente. A corto plazo también una reconfiguración entendiendo ahorita que el invierno va de salida, entonces el tema estacional está ayudando un poco, ¿no? Y una reconfiguración de suministro, de dónde obtener hidrocarburos, de dónde obtener gas, y como vemos, unos acercamientos a países de América Latina, por ejemplo. Estamos viendo cómo los lazos con Venezuela poco a poco Estados Unidos los está suavizando para ver si eso pudiera ser, porque probablemente sí se vaya a cumplir el veto al petróleo o al crudo ruso, y de alguna manera estamos viendo ahorita, por ejemplo, Polonia, Bulgaria y Grecia, que fueron los que más sufrieron el tema del gas, del suministro del gas ruso, ya están encontrando de alguna manera a través de lo que ya existe, ¿no? En Azerbaiyán, en Alemania, ¿no? El suministro para el día de hoy. A largo plazo va a implicar mucha reconfiguración y va a implicar que se busquen de otra manera y de alguna manera un empuje a los renovables, ¿no? Que Europa ya estaba haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido. Y a pesar de que esta sanción de vetar el petróleo ruso todavía no se ha concretado en la Unión Europea, sí ha habido múltiples sanciones económicas de Occidente en contra de Moscú y en contra del círculo cercano del Kremlin. A pesar de esto, Vladimir Putin ha sostenido que ellos no son los más afectados, sino que los más afectados serán los mismos países de Occidente. Y en ese sentido, el Ministerio de Desarrollo de Economía Rusia ha dicho que el PIB ruso va a caer entre un 8 y un 10% este año, mientras que las estimaciones del Banco Mundial hablan de una caída del 45% del PIB ucraniano. En ese sentido, ¿quién está perdiendo más en la guerra en términos económicos, Ucrania o Rusia? Y le pregunto al profesor Rubinsky. Yo no tengo duda cómo responder a esta pregunta. El perdedor es Rusia. Lo que pasa es que ahora el impacto de las sanciones no se siente porque no se trata de un impacto inmediato. Pero Rusia efectivamente está
excluida de una buena parte de los mercados internacionales. Las empresas que tenían inversión en Rusia, las empresas extranjeras están saliendo y estas narrativas rusas que nosotros vamos a crear nuestros propios aviones en un año, que nosotros vamos a tener nuestros mejores carros de todos los tiempos, es simplemente una bravada, no es real. Entonces yo creo que lo que va a hacer el colapso que va a tener Rusia está por venir. Es muy probable que las primeras evidencias del colapso que va a sentir la población rusa, aún más porque ahora es más temores, más miedo que tiene la población rusa, pero va a sentir por allá a los finales del año o posiblemente en la segunda mitad del año. Para decir algo, Bloomberg en estos días publicó que los aviones que tiene Rusia, los aviones Boeing y Airbus, porque tiene un porcentaje muy pequeño de sus propios aviones, tiene partes para 3 meses. Y después de 3 meses realmente va a ser una lotería para subir a ese avión y volar. Entonces, en todo lo que tiene que ver con la inversión, que tiene que ver con la innovación, Rusia no tiene acceso a esto. Esto es una vuelta a la década 90 o la década 80. Rusia no es la Unión Soviética. Rusia tiene muy pocas propias oportunidades para poder realmente reemplazar lo que tiene que ver con las sanciones, la salida de las empresas al acceso al mundo. Mira, el rublo efectivamente dejó ser una moneda libremente convertible, tiene una tasa de cambio más o menos artificial, 58 rublos, que los medios rusos dicen, ay, mira, qué tan estable, que el rublo es tan fuerte. No es, porque no es una moneda que Sí. realmente se puede comprar y vender fácil. Entonces, el impacto es para Rusia. El docente Vladimir nos dice, Rusia es el perdedor económico de la guerra. Y le quiero hacer la misma pregunta a la profesora Marcela. ¿Usted quién cree que pierde más en esta guerra? Seguramente el tema del crecimiento, de las tasas de crecimiento y tal, pues se ven afectadas porque la guerra se está peleando en Ucrania, ¿no? Y físicamente la infraestructura de Ucrania está muy dañada, ¿no? Pero de alguna manera, el hecho de que Ucrania siga con su economía conectada a la Unión Europea y que siga teniendo apoyo de Occidente y lo seguirá teniendo y ahora hasta con un gesto de solidaridad, puede ser importante en el tema de la recuperación después de que esto termine. Entonces, la infraestructura seguramente en Ucrania es donde más ha sufrido y donde seguirá sufriendo, ¿no? Pero justamente coincido completamente con el profesor Robinsky, de alguna manera, a largo plazo, la economía ucraniana probablemente vaya a tener que recuperar el tema de la infraestructura y poco más. De alguna manera los lazos económicos seguirán estando ahí, la voluntad de la ciudadanía ucraniana para levantar su nación seguramente estará con muchísima más fuerza, y con Rusia veremos, hay gente que es escéptica de lo que puede pasar a través de las sanciones, pero seguramente no, como decíamos, no va a haber un vuelta atrás a como estaba antes de la guerra. Seguramente perdemos todos, pero de cara al largo plazo, Ucrania tiene menos que perder. Sí, y ahora quiero que pasemos a analizar el panorama político, cuáles han sido las consecuencias en estos 3 meses de conflicto. En múltiples ocasiones, el Consejo de Seguridad de la ONU ha intentado aprobar resoluciones que han sido tumbadas por el veto de Rusia en contra de la guerra en Ucrania. Y la guerra ha continuado. Mi pregunta es, ¿por qué los organismos internacionales no han podido frenar los combates? Le pregunto a usted, profesor Rubinsky. Desde mi punto de vista, vivimos en un momento de la transición. La invasión rusa hizo evidente que las reglas de juego anteriormente aceptadas por la mayoría de los actores en la arena internacional ya se vuelven obsoletos. Hay unas grietas fuertes en la arquitectura del sistema internacional, y que básicamente muchos de esos reglas de juego, los fundamentos del sistema internacional, reflejaron las realidades que existían en el mundo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las razones por qué los organismos internacionales no son capaces de hacer algo más allá de lo que están haciendo, porque no podemos decir que no están haciendo absolutamente nada. Sí, por lo menos hacen, por ejemplo, un trabajo importante para tener
los hechos registrados relacionados con la guerra, pero una de las razones, por ejemplo, en las Naciones Unidas, Rusia es heredora del puesto en el Consejo Permanente de las Naciones Unidas y básicamente tiene su derecho a veto y no duda usar ese derecho a veto. Entonces bloquea efectivamente cualquier decisión que puede salir desde las Naciones Unidas. Y yo creo que básicamente en adelante podemos ver cómo va desarrollándose realmente la situación, pero yo veo muy difícil que los organismos internacionales puedan jugar un papel decisivo en cuanto a la tarea de acabar con la guerra, de parar lo que hacen los rusos. Yo veo realmente muy pocas oportunidades que ellos pueden realmente tener algo Y en este sentido. uno de esos organismos internacionales que ha intentado intervenir es la OTAN, la alianza militar de los países del Atlántico Norte. Sin embargo, ellos solo pueden operar en los países miembro y Ucrania no es uno de ellos. A pesar de esto, Rusia dice que la OTAN no puede expandirse y acercarse a sus fronteras. Y parte de esto era su argumento de la guerra. Sin embargo, hizo todo lo contrario, pues impulsó a Finlandia y a Suecia, que históricamente habían sido países neutrales, a solicitar la membresía a la alianza militar. Profesora Chapa, ¿se puede leer esto como que fracasó el intento de Putin de alejar militarmente a Occidente? Yo creo que se despertó el dragón dormido, se despertó también lo que parecía de anacrónico de la guerra, como la conocemos, la guerra frontal, tal, superadísima, pues de alguna manera nos hace ver que no es real y que los organismos de cooperación militar son importantes, son necesarios. La Unión Europea intentó patear el tema, lo intentó patear y se veía la necesidad, pero no se tomaban acciones concretas. Para eso está la OTAN, pero la OTAN está media dormida, ¿no? Entonces, en todo este discurso, de alguna manera, se despierta la necesidad de también tener alianzas militares efectivas que sí funcionen, y entonces a lo mejor el tema de la frontera ucraniana, que es la que le preocupaba a Rusia, no se terminará de definir próximamente, y probablemente si se hace un paso demasiado fuerte o demasiado agresivo, sí pueda tener una reacción grande, pero seguramente despertó, seguramente recalcó la importancia, y vemos el tema de Finlandia y Suecia, ¿no? Que se están cuestionando su neutralidad o su no pertenencia al organismo por tantos años, ¿no? Porque precisamente se están dando cuenta que este tema que parecía ya superado en la política internacional, lamentablemente no lo está, y el tema nuclear sigue vivo, y el tema de las fronteras que parecían ya sacrosantas y que existían todos estos mecanismos de guerra proxy y de apoyar a otros todavía existían, pero este frontal no, y se ha revivido, ¿no? Y quiero utilizar la semejanza que usted hace de se despertó el dragón dormido para hablar en términos militares. Y yo también me atrevería a decir que se despertó el dragón dormido en las relaciones diplomáticas, porque Rusia se ha acercado o se ha intentado acercar cada vez más a China. Profesor Rubinsky, ¿hay una posibilidad de una alianza entre estos dos países y qué significaría para Occidente? Bueno, yo no utilizaría la palabra la alianza. Rusia lo que hizo ahora, el resultado, el fracaso realmente con los objetivos, porque Putin no ha logrado demilitarizar Ucrania, no ha logrado cambiar el gobierno de Ucrania. Lo que hizo cuanto a la OTAN es todo al contrario, porque OTAN está creciendo, sí, es un dragón realmente que está ya muy consciente de su fuerza y de la necesidad que tienen los europeos para mantener este dragón alimentado con los recursos, con las armamentas. Lo único que va a quedar a Vladimir Putin es realmente acercarse a China. Pero ¿cuál es el problema para Rusia? Las condiciones para esta asociación no va a definir Rusia. Las reglas de juego de esta nueva convivencia entre Rusia y Ucrania va a definir China. Entonces, la Rusia de Putin está vendiendo petróleo y gas a China con los precios muy por debajo de los precios que están manejando en el mercado internacional. China va a aprovechar por lo máximo el fracaso de la estrategia de Vladimir Putin, y por eso estoy diciendo que posiblemente no debemos hablar de una alianza, sino debemos hablar de una asociación donde Rusia va a jugar
jugar el papel del socio menor y donde China va a ser mucho más fuerte precisamente en Eurasia por esta guerra en Ucrania. Y esto significa mucho para Occidente, obviamente, porque ahora va a enfrentar China aún más fortaleciéndose y que tiene que realmente enfrentar las nuevas realidades desde la perspectiva geopolítica y geoestratégica. Un reacomodamiento geopolítico entonces es lo que nos dejará la guerra en Ucrania, creciendo más a China, según el análisis de nuestros invitados. Quiero hacerles una pregunta que no quiero dejar escapar y es, en Ucrania ya se realizó el primer juicio de guerra desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero y el sargento ruso Vadim Shishimarin, de 21 años, fue condenado a cadena perpetua por asesinar a un civil que estaba desarmado. Y este juicio se realizó precisamente en Ucrania. Profesora Chapa, ¿se está repitiendo el modelo de los juicios de Nuremberg, en la que los aliados juzgaron a los nazis que combatieron? No sé si en ese momento si se puede hacer un paragón directo y sobre todo porque ahorita lo estamos viendo mientras la guerra continúa. Pero seguramente sí es pues un llamado y una, no sé qué palabra utilizar, pero de decir, sí vamos a impartir justicia y sí lo vamos a hacer ya, y ya están intentando también cambiar, hacer un intercambio de prisioneros, ¿no? Porque para que el tema no pase, porque creo que sí es como llamado a la valentía de decir, no podemos permitir que sigan existiendo crímenes de guerra ahorita. Y a pesar de que todo el mundo en el contexto internacional está de acuerdo en que eso se juzga después y son muchos años y es un proceso larguísimo, pero decir, no podemos permitir que se maten civiles hoy, aunque sea simbólico, aunque no vaya a tener mucha repercusión, ¿no? Pero sí decir, estamos haciendo algo y no estamos jugando el juego de la guerra de alguna manera nos vimos obligados a jugar el juego de la guerra aunque no hubiéramos querido y tampoco queremos que los civiles sufran. Por ahí creo que sería lo que yo veo. Y si no queremos que los civiles sufran, precisamente eso nos da pie para hablar del impacto humanitario que ha tenido la guerra y que en cifras de la ONU es bastante, pues más de 3.900 civiles han muerto, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 6,5 millones de personas que vivían en Ucrania se refugiaron en otros países y más de 8 millones de personas se desplazaron dentro de la misma Ucrania. En ese sentido, le quiero preguntar, profesor Rubinsky, sabiendo el impacto humanitario, ¿por qué es tan difícil juzgar los crímenes y por qué hasta ahora solo tenemos un caso, que es el del sargento ruso que acabamos de mencionar? Bueno, una de las razones, mi colega ya estaba mencionando, que para poder organizar un proceso que puede ser parecido a lo que hicieron en Nuremberg, necesitamos que las potencias de la arena internacional están de acuerdo, porque debe ser un juicio internacional. Y Rusia no hace parte de la mayor parte de los organismos que están suscritos con la Corte en La Haya. No hay forma de poder hacer este juicio en este momento. Sin embargo, es absolutamente necesario, en primer lugar, hacer un registro de los hechos, ¿sí? Porque las cosas luego pasan y uno ya no tiene acceso a este material probatorio. Entonces, yo lo que veo ahora es muy importante que sí, efectivamente están recolectando esta información, están realmente haciendo un registro de los crímenes de la guerra, y lo que hicieron, por ejemplo, en Ucrania es utilizar el sistema nacional ucraniano, porque están previstos en el Código Penal, hay previstos estos crímenes y realmente Sí. realizar los juicios con las herramientas que están disponibles en este momento. Y para ir cerrando nuestro debate, quiero preguntarle a nuestros invitados, quizás la pregunta más difícil de responder, empezando con usted, profesor Rubinsky, ¿qué se necesita para que se acabe la guerra en Ucrania? Se necesita que realmente Rusia ya no tiene recursos para continuar la guerra, que tiene que llegar un momento cuando debe estar muy claro que la continuación de la guerra no tiene absolutamente ningún sentido. Han cometido un montón de errores, no han logrado tener los objetivos cumplidos y yo creo que debe ser una cuestión de simplemente de tiempo cuando la guerra debe terminar. Profesora Marcela Chapa, le hago la misma pregunta a usted, quien está en México. ¿Qué se necesita para que se acabe la guerra en Ucrania?
Ojalá pudiéramos saber, ¿no? De alguna manera esta guerra nos ha sorprendido a muchos sí, precisamente con categorías que creíamos superadas, ¿no? Como ya habíamos comentado anteriormente. Probablemente sí, probablemente la apuesta tenga que ser por el desgaste, tenga que ser porque Rusia, por más que maneja esta narrativa de grandeza militar, todavía sabemos que tiene deficiencias, sabemos que económicamente no está bien parado como nos hacen ver. Entonces, sí creo que la estrategia del desgaste, que seguramente una de las cosas que Zelensky ha hecho es hacer que en estos meses que no se pierda el tema de la agenda, ¿no? Que no pierda vigencia, que la gente no es que ya pasó la guerra y ya pierda de alguna manera el fervor de cara a la opinión pública y sobre todo la opinión pública en Occidente, que es la que de alguna manera va a proveer el apoyo militar y económico a Ucrania, ¿no? Entonces es una de las cosas que he intentado como mantener vivas para que pues después de 3 meses un poco salió de los titulares de todos los días que pasó al principio, ¿no? Entonces una de las cosas que ha hecho Zelensky precisamente en esta pues apuesta por el desgaste y por el tiempo que también nos va a desgastar a ellos seguramente y que también va a tener repercusiones negativas en todos los aspectos, pero probablemente ese es el camino. Bueno, ya miraremos entonces cómo terminará la guerra en Ucrania y si esta estrategia del desgaste es lo que va a llevar al final de ella o si, como lo decía el profesor Rubinsky, será la falta de suministros al fin y al cabo en términos militares. De todas maneras, geopolíticamente hay un reacomodamiento de las fuerzas con China, la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos en el medio. Yo le quiero agradecer a nuestros invitados Marcela Chapa y Vladimir Rubinsky por estar aquí con nosotros en France 24 en el debate. Al contrario, un placer. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes los invitamos a que sigan conectados con toda la programación de France 24. Pueden encontrar el debate en nuestra página web france24.com y también en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión.